Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios, conocer a Dios. En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica. Yo soy Alonso Ibarra. Y yo soy Jessica Guel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí En Perspectiva 316. Bienvenidos 2022. Nuevo año, nuevo episodio del podcast. Sí. Perdónenos, ya nos habíamos tardado un poquito en grabar, pero ya estamos de vuelta. Sí, pues tuviste la oportunidad de viajar a México a visitar familia también, pues eran las vacaciones. Ujú. Y bueno, como dijiste, un año nuevo, un nuevo episodio del podcast Perspectiva 316. Así es, y si en esta aplicación donde nos están escuchando se permite suscribir y darle me gusta, por favor háganlo, porque así, si les es de bendición a ustedes el podcast, que esa es nuestra oración, pues también a más gente lo puede hacer. Muy Entonces, bueno, el día de hoy traemos un tema. ¿Cuál es el nombre de nuestro podcast? Este episodio se titula Cristo y el migrante. Predicaste este tema hace, no sé, unas semanas y yo estaba diciéndole a mi esposo, por favor, tienes que grabar esto porque a mí me fue de muchísima bendición. Yo estaba chichi en la banca. Entonces, bueno, le rogué a Alonso que lo grabáramos este episodio y esperemos que pueda ser de bendición. Si tal vez no eres tú un migrante como tal, puedes compartirlo todos. Tenemos un primo, una tía o algún familiar que es migrante, entonces, por favor, compártanlo. Creo que puede ser de mucha bendición. Sí, y pues añadiendo a ese trasfondo, mi esposa y yo, Jessica, mi esposa y yo, Alonso, servimos en una iglesia acá en Milwaukee, Wisconsin. Uh-huh. Nosotros sí somos migrantes aquí en Estados Unidos y pues ministrando como pastor asistente en nuestra iglesia y en el departamento hispano, mi esposa pues en la área de música y todo esto. Ministrando juntos en nuestra iglesia, vemos la necesidad tan fuerte del migrante, de nuestros Uh-huh. hermanos migrantes aquí en Estados Unidos. No solo en la iglesia, pero también en la muy grande comunidad latina que se encuentra en nuestra ciudad. Y en el país de Estados Unidos. Y en el ojalá, país, en el sí. mundo, pero bueno. Sí, es una necesidad tremenda y pues gracias a Dios es también nuestro llamado, Uh-huh. ser, digamos, misioneros en este país a los latinos. Y por Uh-huh. eso Dios puso este tema en nuestros corazones y hemos elaborado este tema, esta enseñanza. Pues ese es un poco del trasfondo y la carga de Cristo y el migrante. Y bueno, ya que estamos en el tema, quisiera yo comentar algo. Yo Ajá. toda la vida crecí queriendo ser misionera, ¿no? Serví al Señor Ajá. a tiempo completo. Llega Alonso. Dios me dirige muy claramente que él era el hombre que Dios quería que yo me casara con él, ¿verdad? Gracias, Señor. Nah. El punto es que yo nunca en la vida me imaginé terminar en Estados Unidos, la verdad. El último país de la faz de la tierra que me imaginaría que iba a quedar aquí. Porque no sé, tristemente como latinos o mexicanos no consideramos que Estados Unidos es un campo misionero, ¿no? Siempre Ujú. pensamos acá en Kurdistán, en todo lo que termina en Tan, Pakistán, Vietnam, lo que quieras, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que Estados Unidos es un campo misionero, porque creemos que tener bienes materiales es igual a no tener necesidad de Cristo, tristemente, pero creo que hay todavía más necesidad. Ahora que fui a México, platicaba con amigos y les comentaba de los futuros planes, ¿no? Y les decía, no, pues sí, que yo creo que después de este tiempo, que el Señor nos guíe y ya después vamos a ir al campo misionero de tiempo completo. Y me decían, ay, qué padre, ¿y a dónde van a ir? Y yo, pues a tal, les dije, no, una ciudad de Estados Unidos. Y dicen, no, y se empiezan a reír. Yo creí que iba como a ser como un país así como de misionera.
Yo sí, sí, soy misionera. Sí estamos sirviendo desde tiempo completo. Entonces, pues bueno, creemos que para ser misionero tenemos que ir a un ranchito, a un país por allá en Asia, ¿no? Que qué Ajá. bendición, también fue mi deseo por mucho tiempo. Dios nos guió a este país y a este ministerio de ministrar a los latinos en Estados Unidos. Y bueno, yo estoy agarrando mucho el trasfondo, pero bueno, ya que estamos No, hablando está del bien. tema. Yo tenía mucha carga por los indígenas de mi país. Y es entonces que conocí a Alonso. Yo dije, ay señor, pues cómo encaja todo esto, ¿no? Yo quería como ir a un pueblito tercermundista ahí en México, en las esquinas donde no hablan ni español. Y Mm. ahora parece que tú me estás llevando a Estados Unidos, como justo todo lo contrario. Pero Sí. en eso hicimos este viaje misionero, ¿te acuerdas, Ala? Sí, en el 2017, en el verano allí, Ajá. visitando San Luis Potosí, tuvimos la oportunidad de viajar al La pueblo sierra. Tenec, a la Sierra Potosina, Pames. Shiwi, Los Pames. los Pames, perdón. Y pues tuvimos la oportunidad de, pues, en un culto que se organizó, eh, De predicar allí, ¿verdad? sí, prediqué un mensaje y les pregunté a los hermanos indígenas allí cuántos de ellos tenían familiares en Estados Unidos y la verdad, todos, ¿verdad? Todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Y de hecho la congregación era en su mayoría mujeres. Y Ujú. comentaban que casi la mayoría de sus esposos, sus familiares, especialmente los varones de la casa, estaban en Estados Unidos. Así es. Ujú. Y es entonces que yo me di cuenta que Dios sí me había llamado a los indígenas, pero tal vez en un país donde nadie los está alcanzando. O sea, todos estos esposos, hijos, hermanos y hermanas originarios de allí, de la parada de San Luis Potosí, de la comunidad Shi'wi o Pame, ¿quién nos está alcanzando en Estados Unidos? Porque gran parte de esta población está en Estados Unidos, pero no hay nadie buscándolos, ¿no? Gracias a Dios en México sí tenemos, yo tengo varios conocidos cristianos misioneros, traductores, evangelistas que están yendo a los Shi'wis allá en San Luis, en México, pero ¿quién está alcanzándolos en Estados Unidos, no? Ujú. Entonces, Sí. bueno, pues ese es un pequeño preámbulo, ¿verdad? Del llamado que Dios nos ha dado a Ujú. a los latinos, los hispanohablantes aquí en Estados Unidos. Y habiendo dicho esto, bueno, damos inicio a nuestra plática del día de hoy, Cristo y el migrante. Hechos 17, versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en primer lugar lo que me viene a mi corazón y a mi mente son los designios o se dice Designios. designios, Es una palabra designios, un poco difícil para una persona que creció en Estados Unidos. Designios. designios de Dios. Sí, los designios de Dios. ¿A qué me refiero? Pues en esta presentación de Pablo ante este pueblo en Atenas, él de hecho está compartiendo el Evangelio, pero dentro de este mensaje del Evangelio hay una verdad tan poderosa que es los Designios. designios de Dios. Mejor no digo esa palabra, te lo dejo a ti. Vemos las diferencias entre las personas y aquí Pablo dice, entre los que somos humanos, los que tenemos la necesidad del Evangelio, que somos todos, Ujú, no hay diferencia. ujú, Somos de una sangre, ujú. como dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Ujú. migrantes y no migrantes. Somos de una sangre. Y si puedo aquí hacer un paréntesis, nada más un dato curioso. A mí me llama mucho la atención que hombre, en su palabra más genérica, es Adam, la palabra hebrea, Ok. y la palabra para sangre es Adamá, si no me equivoco. Entonces, en hablando de hebreo. Entonces es Ujú. interesante, literalmente de un solo hombre venimos todos los hombres, o de una sola sangre venimos
todos, todos nosotros, toda nuestra sangre viene de un mismo origen. O sea, Sí. que es algo, no sé, pienso que ahí Pablo está dando un poquito de la idea también hebrea, ¿no? De un juego de palabras, supongo. De un hombre, sí, de la creación de Adán. Ujú. Adán tenemos nuestro origen. Y vemos aquí también uno de los propósitos es habitar sobre toda la faz de la tierra. Ajá. Entonces nos hace de una sangre todas Para las evitar. personas y con el propósito de habitar sobre toda la faz de la tierra. Muchos dicen, no, pues ya como ves las ciudades y todo el mundo ya está sobrepoblado, pero no es la verdad. De hecho, nuestro propósito es habitar sobre toda la faz de la tierra. Ujú. Entonces, ese es el plan de Dios. Y también continuamos con el versículo 26. Ha prefijado el orden de los tiempos. Y es importante aquí, muchas veces los migrantes tienen que enfrentar el control o el plan de Dios para sus vidas individuales. Hay cambio de planes, hay cambios de circunstancias donde viven, tienen que emigrar, pero como dice la palabra de Dios, Dios está en control. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Ujú. En un tiempo pasado podías habitar en tu lugar de residencia, En tu país. en tu país De origen. natal. Ujú. Ujú, exacto. Pero ahora Dios ha abierto las puertas para emigrar o emigrar a otro lugar. Y puede ser, de hecho, de tu mismo país natal, Ujú. de un lugar a otro. Es Eso también se puede considerar migración. migración dentro del mismo país, ¿verdad? Y pues y es muy común hoy en día también por el tipo de trabajos que tenemos en el siglo XXI, Ujú. cambiar de ciudades, ¿verdad? Como muchos de nosotros, quizá tus papás, ¿no? Ujú. Unos de Sí. esta ciudad y alguien es Ujú. ¿verdad? Tu mamá o tu papá es de la otra ciudad y se Ujú. conocieron y bueno, Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Dios está en control. Prefijar, esa palabra significa mandar, ordenar, asignar. Previamente. Ujú. Exacto. Y vemos que quizá la inseguridad en la que te enfrentas hoy en día, Dios ha prefijado eso. Él está en control. Vemos ahorita mientras estamos grabando este podcast, este episodio, estamos en la nueva cepa del Omicron. Aquí en Estados Unidos vemos la inflación de precios. Sí. Acabamos de ir a California, ¿no? Sí. Y lo que me impresionó mucho es que pasando por una gasolinera, Ajá. el precio de la gasolina estaba como a Carísimo. $6.50, $6.50 el galón. Entonces, Sí. un precio muy, muy elevado. Carísimo. Ajá. Y pues bueno, Pues de hecho ahorita estaba viendo una amiga en Facebook, estaba ahí, pone una foto de un limón a la mitad y pone algo de que vende este limón, está seminuevo y todos así, ay no, que oye, pero si es original y yo le pongo, oye, ¿haces transacción por un carro usado? ¿No? Que ahí como todos bromeando de que, porque está carísimo el limón en México ahorita. híjole, ya está grave. Ah, Pero bueno, también no solamente está en control de los tiempos, también llegando a un punto más específico, dice el versículo 26, también ha prefijado los límites de su habitación. Entonces, Dios está en control también de las fronteras. sí. Oye, pero ahorita que hablamos de las fronteras, también yo pienso que a veces las fronteras, o muchas veces, la mayoría de las Ujú. veces, se han marcado a costa de muchísima injusticia, de mucha sangre derramada, Ajá. de mucha violencia. Sí, claro. Pues es un punto honesto, Ujú. pero igual la injusticia de los hombres no le cae por sorpresa a Dios. Sí. Y un día Dios va a rectificar cada injusticia. Ujú. La injusticia de los hombres no es una sorpresa para Dios. Dios está en control. ¿Quieres decir que
con todas esas injusticias, Dios lo usa para bien y Dios obra y está en control de todo eso. Sí, y aquí vemos el segundo punto en versículo 27, para que busquen a Dios. Dios está en control y tiene un propósito específico. Especialmente con el tema de las fronteras y todo esto. Sí, es interesante, buen punto. En medio del contexto, acabamos de hablar que somos una sangre. Estamos hablando de que Dios ha prefijado el orden de los tiempos de la humanidad, de cada nación. Dios está en control, ha prefijado el orden y las fronteras. Y el propósito de todas estas fronteras y todo esto es para que busquen a Dios, dice versículo 27. Entonces, interesante el contexto, ¿verdad? Wow, pues la división de la humanidad que estamos viendo hoy en día, la respuesta no es las Naciones Unidas, no es la ciencia, no es la economía, o mejorar la economía y que ya no haya pueblos tercermundistas. Que gane tal partido político. No es la política. La respuesta es, versículo 27, para que busquen a Dios. Ese es el deseo de Dios. Acabamos de ver los designios de Dios y ahora estamos viendo el deseo de Dios. Y vemos aquí, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando. Y vemos que la palabra palpar, de hecho, está en el presente, en el griego, o en el lenguaje original. Entonces, habla de continuamente tocar, sentir. Y sí, es una palabra física. Y la verdad es que Dios es una persona y muchas veces tratamos de esquivar el tema de sentir la presencia de Dios. Sí, porque creemos que no. Sí, es que no queremos ser carismáticos y así. Pero esa es la palabra de Dios, es que sí, podemos palpar la presencia de Dios. Y pues todos, si somos honestos, hemos en diferentes puntos en nuestras vidas, hemos palpado la presencia de Dios y Dios quiere que sea algo constante y continuo en nuestras vidas. Y pues lo que me viene a mi mente y la carga de mi corazón es que nosotros como migrantes, podemos palpar la presencia de Dios en oportunidades o en maneras muy únicas y muy especiales. El ser migrante abre las puertas de experimentar la presencia de Dios de una manera diferente de una persona que no ha experimentado el proceso de migración. Entonces, lo que está diciendo, el hecho de que yo soy migrante me capacita, me permite experimentar y palpar la presencia de Dios de manera especial, que solamente un migrante podría palparlo de esa manera. Yo creo que sí. Sí, es mi carga. Y de hecho, no solamente tenemos esa capacidad, esa oportunidad. Mi carga es que todos los migrantes, cada persona, pero en particular como es el tema de este episodio, cada migrante tiene que palpar la presencia de Dios en su vida. Continúa el versículo 27, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, quizá como migrante te sientes solo. Acabamos de pasar las fiestas navideñas y te encontraste solo. Pero la promesa de Dios es que ciertamente, wow, qué palabra tan poderosa, qué promesa tan palpable. Sí. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si te sientes lejos de Dios, es porque tú has tomado decisiones concretas y conscientes de alejarte de Dios. Sí. Pero nunca se ha alejado de nosotros. Exacto.
Y como inmigrante también podemos decir que Dios quizá está aún más cerca de Ujú, ti, podemos decirlo de esa manera. Pero em, ahora, alejándonos un poquito más de una exposición ujú, de este pasaje de Hechos 17, em, como, em, como alguien que ha trabajado con la comunidad migrante en este mm, país, tú y yo, ¿verdad, amor? sí. Hemos visto dificultades muy palpables, La palabra del día de hoy. sí, en este país. Pues tantas dificultades. Mm, Sabemos de muchas familias que pues por presiones del trabajo, por presiones del dinero, ujú. se desbaratan. Una Se familia rompen las joven, familias, sí, se alejan del Señor. se alejan del Señor, una familia, ¿verdad? Acabamos de visitarlos. El muchacho joven ya se fue a vivir con otra familiar Sí. al oeste del país y ya no está en el grupo de jóvenes y es un- pues, una presión ¿Qué? tremenda. Sí, porque vemos muchísimas familias, familia tras familia que o la presión del trabajo o el querer obtener dinero y tal vez en nuestros corazones no es como la avaricia de que quiero tenerlo, no lo vemos de esa manera, pero al final este ganar, trabajar, tener y se vuelve en un círculo vicioso de nunca acabar, ¿no? Sí, sí, ahí está. Un Ujú, ciclo vicioso. ujú, Un ciclo vicioso. Y bueno, las dificultades del inmigrante. Pues el simple hecho de ser un inmigrante es difícil. ujú, Y el porqué del inmigrante. Vemos que el porqué del inmigrante, de hecho, es una evidencia del pecado original ujú, en este mundo. Adán y Eva estaban pues en su país natal, ujú. digamos, El jardín del Edén. en el jardín del Edén, pecan y ahora están eh, condenados, por Ujú, decirlo así, de ser inmigrantes. ujú. Fuera de lo que ellos conocían como su hogar. Ujú. Fueron eh, deportados, ¿verdad? Sí. Por su pecado y ahora experimentamos lo que es Ser errante. errante Ujú, y emigrante, pero no era así el plan de Dios ujú, inicial, pero también vemos que el concepto y la experiencia de ser de un inmigrante, un migrante, de la migración, de hecho Dios lo usa hermosamente e increíblemente ujú, para elaborar, para explicar la historia de la salvación. ujú. Abraham fue un inmigrante. Sí. Moisés fue un inmigrante. El pueblo de Israel fueron inmigrantes. Ujú, Jesús fue un inmigrante. mm, Pero Dios usa el mensaje de migración como el vehículo para explicar la salvación. sí. Y vemos el porqué del inmigrante, también la pérdida del migrante. Ujú, Dice un filósofo griego en 431 antes de Cristo. Eurípides dice esto: no hay tristeza más grande en la tierra como la pérdida de tu tierra nativa. sí. Y si todo emigrante experimenta un dolor constante en su corazón Ujú. por una Su pérdida tierra. de su tierra, de sus costumbres, Su idioma, su su idioma. comida, su Sí, familia. y no se diga de la comida. Ay, sí. Pero fíjate que en mi caso extraño la comida. Gracias a Dios tengo comida aquí buena, mexicana, pero, o sea, sí extraño la comida, pero es más mi tierra. Es como, Sí, todo lo que estás lo que era tu acostumbrado. vida ya era como, ya no Mm, es igual, ya no existe, ¿no? sí, estás acostumbrado a tu rutina, tu rol en En la sociedad, en tu familia, en tu iglesia. sí, tu comunidad y ahora es completamente diferente. Ujú. Dolor, tristeza,
Pérdida de cargas, identidad también. pérdida de Porque allá identidad. eres alguien, llegas en un país extraño y no importa quién eras o qué hiciste o lo que sea, aquí eres completamente un extraño y podría decirse que no eres nadie. Sí, iba a volver a empezar a conectar, a ser Ujú, amigos, ujú. eh, que realmente, pues, ser amigos es difícil porque lo hicimos desde niños, Sí, ¿verdad? y también hacer amigos, amistades con gente con otra cultura y con otro idioma y con otras costumbres. No sé, es muy difícil que se logren entender entre ellos. No Sí, solamente por el idioma, pero... otras costumbres como nosotros aquí, nosotros los latinos llegamos un poco tarde a las cosas Ah, sí. y los americanos llegan temprano, o sea, Ay, sí. no llegan como puntual, o sea, Llegan antes. sí, te digo, ¿verdad? Ay, no, qué horrible. Platicando como que, wow, nosotros los latinos siempre llegamos tarde, ¿verdad? Pero bueno, pero, wow, los americanos siempre llegan temprano. ¿No habrá una cultura que llegan a tiempo? Ya sé, o sea, la cultura perfecta, pero así Sí, de que... Yo le digo a Alonso, a mí también se hace falta de respeto. Si te cité a las 5, no te quiero aquí a las 4:30. O sea, tú estás siendo muy respetuoso de llegar temprano, pero no, a las 5. sí, hombre. La respuesta siempre es Cristo, Ujú. especialmente a las pérdidas y tristezas con las que cargas. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice aquí, experimentado en quebranto. Ujú. Cristo ha experimentado ese mismo quebranto, la Sí. pérdida de todo lo que él conocía. Sí. Y eso lo hizo voluntariamente con un propósito de encontrarte a ti. Porque Cristo no solamente fue migrante cuando fue a Egipto de bebé, Ujú. pero también Sí. es el migrante máximo, como dijiste tú, Alfredo. Sí, dejar su trono. Imagínate, Literalmente. Dios, Jesucristo, deja su trono Ujú. para venir a vivir aquí como un pobre, Sí. nacer en un pesebre donde comen los animales, Como en un vil mesón, sí. y para vivir humildemente y después ser crucificado pagando por tu deuda eterna. Y después resucitar, ¿verdad? Sí. Pero resucitar con cicatrices en sus manos, pies y frente por ti. ¿Experimentado en dolores? Claro que sí, he experimentado cada dolor que el humano puede experimentar, y eso de una manera infinita, Sí, mucho más grande. porque Él es perfecto y es Dios. Y bueno, si estás experimentando quebranto, dolor, pérdida, por ser migrante o por cualquier situación que estés enfrentado, acuérdate, Jesucristo experimentado en quebranto, ve a Él, encuéntralo en la palabra de Dios, encuéntralo en tu vida de oración y vas a ver un consuelo que solo Cristo te puede dar. Vemos la pérdida, también como mencionabas, una pérdida de personalidad, de Sí. identidad, de comodidad de tu ser. Sí. Tú eres alguien en tu comunidad, en tu círculo de familiares y aquí, o de círculo Amistades. de amistades, tu En el que círculo te social, desenvuelves. Ajá. sí, eso, en donde te desenvuelves. Aquí pues es completamente diferente, una pérdida de personalidad. La autora Cristina Igoat, que también es Migrante. inmigrante en este país, escribe: las dificultades que yo enfrenté fue confusión e insuficiencia en cómo actuar, pérdida de identidad cultural y dificultad en adaptarme
especialmente cuando nadie se adaptaba a mí. Sí. Entonces es interesante toda la comunidad en donde vivimos como inmigrantes. Nos gritan casi, Sí, adáptate a mí. adáptate a nuestros estándares, a Sí. nuestro idioma Ujú. y todo esto, pero bueno, es difícil y especialmente cuando nadie se está adaptando a ti, nadie parece es paciente contigo. Sí, me acuerdo. No, em, invitamos a unos hermanos ya grandes, muy lindos, a cenar, ¿no? Hace Ajá. unos días. Muy lindos, solo digo esto como experiencia. Y ya todas las 3 horas estuvimos platicando en inglés, ¿no? Y le digo a mi esposo que yo de por sí platicar 3 horas seguidas me duele la cabeza, pero especialmente en otro idioma. Entonces, de repente se acaban las servilletas y le digo a Alonso que estaba en la cocina, ay, ¿te traes servilletas? Y la hermana me regaña, no, 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 es falta de respeto hablar en otro idioma, le dije a Alonso en español, en otro idioma enfrente de otras personas que no hablan ese idioma. Y ya, ay, no, sí, perdón. Pero, o sea, me quedo pensando, yo he estado 3 horas hablando tu idioma y no me dejas decir 3 palabras en mi idioma. Es como, exactamente explica lo que tú Mm, dices, como, me he estado adaptando a ti en 3 horas. ¿Tú podrías darme chance nada más un segundo? O sea, es sí. como, más o menos explica cómo uno se siente aquí, ¿no? Como, te estás haciendo todo el esfuerzo, todo poniendo de tu parte para encajar en algo, tanto en la cultura. Y podría dar millones de ejemplos como este, un poquito más Sí. fuertes y complicados, pero al final, aunque la gente sabe que tienes otra cultura, no les importa. Ellos están esperando que tú te amoldes a ellos. Ujú. Sí, esa pérdida de personalidad, de identidad. Pero, querido amigo, aquí Cristo es la respuesta. Ujú. Cristo se identifica contigo como Un inmigrante. inmigrante, como migrante. Aquí en Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, Mm, es decir, fui un inmigrante sí, un extranjero, un extraño ahí. y me recogisteis. Entonces Cristo sí se identifica Ujú. con Especial. cada inmigrante sobre la faz de la tierra. Mm, Él mismo dice aquí, yo me hice un inmigrante. sí. Yo perdí mi identidad Mm, para hacerme igual a ustedes. Y si tú sientes una pérdida de personalidad, de identidad, Cristo hizo lo mismo por ti. sí. Y allí encuentras tu consuelo. Él hizo todo esto por ti. Y Él también sabe qué es ser un Ujú. inmigrante. Y como nota ahí extra, es interesante cómo Cristo llama a los cristianos a acoger al migrante como a Cristo mismo, ¿no? Con Ujú. ese, cuando yo estoy haciendo bien a un migrante, literalmente estoy haciendo bien a Cristo, estoy bendiciendo a Sí, Cristo. increíble eso. Y bueno, vemos el... Que perdón, Sí, adelante. agregando No, no. aquí el tema. Si tú eres un mexicano que nos escucha desde México, esto aplica también para ustedes. Hay migrantes en México. Están Ujú. los centroamericanos, están sudamericanos que están cruzando, que están allí como migrantes. Están, tal vez hasta podríamos meter aquí a los pueblos indígenas, que es como si fuesen migrantes en su propio país, porque hablan Mm, otro idioma, otra sí, lengua, wow. tienen otra cultura. Y cómo me arde el corazón de tristeza y de enojo cuando nosotros como mexicanos despreciamos a otro mexicano por tener otra cultura, otra lengua, o un color un poquito más oscuro que el nuestro, o rasgos un poquito distintos. También aquí aplica que Mm, nosotros amemos a estas personas como a Cristo mismo y las tratemos con ese honor y esa honra que se merecen por ser creados a la imagen de Dios. así es. Como dice el versículo, fui forastero y me recogisteis. Em, entonces, cada vez que hacemos algo por alguien más, especialmente en este contexto un inmigrante, Ujú. lo hacemos directamente a la Dios. persona de Jesucristo. Sí.
Eso me viene a la mente una historia. Este domingo un hermano de la iglesia trae a Ajá, otro hermano que no habíamos visto, ajá, visitante otro visitante. a la iglesia y wow. Y resulta que este hermano era de Colombia. Ajá, Y wow, qué gusto, gracias por acompañarnos después del culto platicando un poco más. Lo que resulta es que este hermano de Colombia ajá. llegó a este país sin tener dónde ir. Ah, esa no me la sabía. Sí, y me lo estaba comentando este otro hermano de la ¿El iglesia. colombiano o el hondureño? De hecho, sí, es un hermano hondureño. El hondureño es el que acogió al colombiano. A que acogió, recibió Ajá. el Ah, colombiano wow. que no tenía dónde ¿Dónde llegar. vivir? Ah, Entonces llegó, sí, literalmente a la deriva o sí, a la deriva. a la aventura. Sí. Y Dios abrió las puertas milagrosamente. Y este Mm, hermano recoge al inmigrante colombiano. colombiano y de hecho lo hospeda en su propia casa. Con su esposa y sus hijas. Sí, Wow. wow, me fue de convicción y de... Sí, qué tremendo. Pero, Literalmente le está haciendo más como Cristo y ajá, no, definitivamente cuando vaya al cielo no le va a faltar su recompensa por lo que hizo. sí, eso es lo que dice Mateo 25. Sí. Quiero continuar con otro punto de dificultad para el inmigrante. Ujú, Dios está en control, vimos anteriormente, pero sí tenemos estas dificultades. ujú, Las dificultades son una oportunidad como nosotros, como inmigrantes, experimentar y palpar la presencia de Dios, no solamente en pérdida, en quebranto, en pérdida de personalidad, pero ujú, también en ser un buen padre. ujú, Porque estaba leyendo un libro de Matt Barfield, es el autor, y se llama el libro Next Door Nations, ujú. hablando de cómo ministrar a migrantes en este país. El autor Matt Barfield dice, en cuanto a ser un buen padre, escribe, las herramientas para ser un buen padre se nos han sido arrebatadas. Ujú, Entonces llegamos a este país como padres y, y estamos acostumbrados a que se lleve a cabo el hogar de ujú. una cierta forma. La escuela es de esta forma y es muy diferente en este país. La paternidad es muy distinta en tu país natal y en el país a donde has migrado, Exacto, emigrado. exacto. Ujú. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo el hogar? Sí, como dijo el autor, las herramientas con las cuales estoy acostumbrado, No las puedo usar aquí. arrebatadas. Sí. Sí, arrebatadas. ¿Podremos dar un ejemplo de eso? Sí. Pues simplemente los medios, Sí. especialmente aquí en Estados Unidos, pues es es una cultura muy liberal Ujú. y cualquier cosa en social media o en la tele lleva un mensaje muy liberal Sí. que no se encuentra tan, tan fácilmente En tu país. en otros países, ¿no? También está el detalle, por ejemplo, el de la disciplina con los niños, Ujú. que como padres latinos estamos acostumbrados A a... la chancla Sí, a la voladora. O simplemente el bebé chiquito, el manotazo, en la manita de que, oye, no, no agarres el cuchillo, cosas así. Pero aquí en Estados Unidos, no, te meten en la cárcel, pues, Y por años, sí. sí. Es un tema muy delicado, pero diferente a nuestros países. Sí, y ahora tienes que aprender a criar a tu hijo con lo que le llaman el time out, de que no, mijito. Ay, pues quemaste la casa. Bueno, te vas a sentar aquí 5 minutos viendo a la pared. Muy bien, ya se acabaron tus 5 minutos. Y o sea, pues no sé, yo no hubiese entendido con 5 minutos de sentarme viendo a la pared. Y pues bueno, ¿cuál es la respuesta Ajá. para el inmigrante? ¿Cuál es la respuesta para nuestras familias inmigrantes en este país? Ujú. Para nuestros padres de familia. Efesios 5:18 dice, no estar embriagado con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5. Después de eso encontramos obviamente Efesios 6,
la enseñanza central del Hogar. hogar, Sí. pero se basa en Efesios 5:18, sed Llenos del llenos Espíritu. del Espíritu Santo. Sí. Recordamos que no había divisiones de capítulos o versículos cuando se escribió la Biblia, entonces continúa el tema, dice, sed llenos del Espíritu Santo, y entonces empieza a decir, hijos, obedeced, padres, no provoquéis a ira, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Las herramientas se nos han arrebatadas, pero no se te puede arrebatar el Espíritu Santo. Pues vemos las presiones del trabajo. El libro Migración y Religión, los autores escriben allí: los migrantes enfrentan a menudo condiciones inestables de trabajo, discriminación, separación de la familia y acceso mínimo a los espacios públicos. Separación de la familia, discriminación, condiciones inestables. Muchas veces venimos a este país en particular con la idea de obtener una libertad para trabajar como mejor me conviene a mí y a mi familia. Pero encontramos que eso no es tanta la verdad. Sí. El sueño americano se convierte en la pesadilla americana, porque hacemos del dinero y del trabajo nuestro Dios. Sí. Y lo que es tu Dios te va a controlar. Va a controlar tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu energía, todo. Y también tu familia. Entonces el sueño de tener una casita, una familia, es una pesadilla. Sí. Porque muchas veces llegamos a este país, no, pues a trabajar para tener frijolitos y allí en la mesa. Pero después esos frijolitos se convierten en, no sé, unos tenis Sí. caros nuevos, Un unos Xbox, y Xbox, la tele, y iPhone, el último iPhone, y una casa más grande, otro carro más cool. y allí empieza el ciclo vicioso que comentabas. Sí. Y tú decías algo cuando predicaste esto que a mí me impactó muchísimo, que decías que como los latinos aquí, tal vez sin pensarlo, pero estamos tomando a nuestros hijos, estamos tomando a nuestra familia y le estamos sacrificando en el altar del materialismo. Y en el altar en el altar de tener más, en el altar del trabajo. Sí. Y aquella familia por la que vinimos a vivir a otro país, por la que vinimos a trabajar, terminamos defraudándola, abandonándola de cierta manera porque estamos en el trabajo todo el día. Sí. Entonces sí es bien complicado, es bien triste, y lo hemos visto, especialmente tú que llevas mucho tiempo aquí, ¿no? Vez tras vez. Matrimonios y familias con muy buena intención, por alguna razón llegan a este país buscando una vida mejor y terminan con más cosas, pero con una vida peor. Sí, pues eso me viene a la mente también, hablando más específicamente, los pecados de Estados Unidos y el inmigrante. Como mencionábamos, el dinero. Sí. Entonces todo tiene un costo. Si vas a invertir tu alma y tu esfuerzo, tu tiempo en ganar dinero, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Algo. Te va a costar algo. Sí. Y muchas veces es tu salud y la salud de tu familia, salud emocional, espiritual de tu familia. Sí. Sí, vemos tantos latinos aquí en Estados Unidos con presión alta, diabetes, y mucho es por hacer su Dios el trabajo. Sí. Y no estoy diciendo que no es bíblico trabajar y echarle ganas y ser responsable con el trabajo y el dinero. Pero eso es una cosa, y otra cosa es
Hacerlo tu Dios. sacrificar tu familia para ganar más. Sí. Entonces, Y perdón que te sí, ¿no? interrumpa. Y justamente hace unos días estábamos leyendo Mateo 6. Mateo 6. Este pasaje donde dice que ninguno puede servir a dos señores, o no puede servir a Dios y a las riquezas. Ujú. Y luego dice, por tanto os digo, no os afanéis por prácticamente lo material. Sí. Entonces a mí me sorprendió, nunca lo había visto de esa manera, pero muchos decimos, ay, sí, no, yo por eso, yo no sirvo a las riquezas, yo sirvo a Dios, ¿verdad? Y luego justo después, bueno, qué bonito. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Tengo que comprar unos tenis nuevos, tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto. Y nos estamos afanando por el dinero y adivina a quién estamos sirviendo. Por el contexto estamos sirviendo a las riquezas. Entonces, sí es cierto, el latino aquí y en México y en su país natal, en Latinoamérica, en donde cualquier persona en cualquier parte tiene que pagar las deudas, ¿no? Tiene Sí. que trabajar. Pero el balance allí, para no hacer del dinero tu Dios, es buscar primeramente el reino de Dios, confiar en Él y no afanarnos. Y creo que ese es el punto en el que muchos latinos aquí estamos fallando porque vemos tanta necesidad, o a veces ya ni siquiera necesidad, a veces ya son gustitos que te quieres dar, que nos queremos dar, y nos empezamos a afanar. Sí. Y entonces es cuando tu Dios, tu Señor, ya no es nuestro Padre, es el dinero. Es justamente dinero. Lo que mencionas. Sí. Mira, el dinero es uno de los pecados aquí de Estados Unidos, raíz de todo mal. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Y también el engaño de Hollywood. Vemos pintado en las películas, en las social media, noticias y todo, un estilo de vida de estos actores. Wow, qué lujos, sus casas, sus parejas, su ropa y carros. Pero lo que no pintan es el costo. Sí, que están pagando y que pagarán. Están pagando y pagarán. Acuérdate que todo tiene un costo. Sí. Ese estilo de vida tiene un costo. Un costo muy caro. Y nos atrae a nosotros. Llegamos a este país y wow, está tan a nuestro alcance esa moda, ese pecado. Pero tiene un costo. Que si los medios no te van a enseñar las enfermedades, el dolor de corazón, los divorcios, no, se burlan de eso. Sí. Pero sí, la destrucción de las vidas. También vemos de los pecados de Estados Unidos muy, muy a la mano de lo que acabamos de decir, los deseos. Cualquier deseo es muy al alcance en este país, al país al cual tú migras. Sí. Aquí los vicios están muy... A la vuelta de la esquina es mucho más fácil caer en vicios en Estados Unidos que en México. Ajá. Y por ejemplo, las drogas aquí son muchísimo más fuertes que las de México. Eso yo no lo sabía hasta que llegué acá, pero... Ajá, sí. El estándar de vida, el libertinaje. Sí, es tremendo. Las fiestas. Tremendo. Pero es todo un disfraz. Pero bueno, quizás llegas a este final del podcast y dices, pues, wow, yo no soy migrante. La verdad es que sí eres un migrante. ¿Cómo? No importa. Mi abuelita es la princesa, la reina de Genovia, ¿qué? No, cada cristiano creyente en el Señor Jesucristo es un migrante, como nos dice Pedro. Pedro en 1 Pedro 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como extranjeros y peregrinos, precisamente porque no somos de este mundo. Debemos vivir de una forma, de una manera diferente, con un lenguaje diferente,
una cultura diferente, Ah, qué interesante. con que comemos, ingerimos cosas Ajá. diferentes. Una manera de pensar diferente. Todo diferente. Perspectiva diferente. Una perspectiva diferente. Tres. Sí. Porque cada cristiano es un inmigrante. Ujú. Y esta enseñanza que fue directamente dirigida a los migrantes es también dirigida para cada creyente. Ujú. Somos peregrinos y extranjeros en este país. Vemos que la Biblia exalta al inmigrante. ¿Cómo? Mm. Pues Cristo fue un inmigrante. Como mencionábamos, el pueblo judío, Israel, fueron inmigrantes. Moisés, Abraham, todos inmigrantes. Ujú. Hay un libro entero de la palabra de Dios que habla de una inmigrante, de una mujer, increíble, de una mujer que decidió dejar su país natal en búsqueda de Dios. Sí. Todo un libro entero, el libro de Ruth. Sí. Dios exalta al inmigrante. Y sí, hermanas, ustedes tienen un rol muy importante en el plan de Dios, como vemos en el libro de Ruth. Hermanos, tenemos un rol increíble como líderes en el plan de Dios. Sí. Dios quiere usar al inmigrante. Dios quiere usarnos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros puede palpar la presencia de Dios constantemente. En Perspectiva 316, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro. Este es el mensaje del Evangelio. Tú y yo somos pecadores. Eso nos hace merecedores del castigo eterno, que es el infierno. Ni nuestras buenas obras ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Solo alguien perfecto, que nunca haya pecado. Solamente Él puede salvarnos. Y ese es Jesús. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él y solo en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 316.